Buenas tardes. Bueno, espero que tengan paciencia y ahora vamos a hacer una especie de switch, ¿no? Vamos a dejar lo técnico para entrar un poco en los dilemas éticos que plantea esta tecnología. Lo primero que quiero señalar es que en realidad yo me voy a centrar básicamente en lo último que estuvo señalando Hernán, y es en la posibilidad de realizar esta tecnología en gametos o en embriones, y esto implica la posibilidad de la posibilidad de heredar, digamos, estos cambios que se hacen en las personas, en los futuros seres humanos, no en lo que se estuvo hablando durante la primera parte de estas exposiciones, sobre todo teniendo en cuenta, qué sé yo, la posibilidad de mejores diagnósticos o de mejores terapias que, digamos, sí plantean ciertos dilemas, por ejemplo, cómo se va a hacer los ensayos clínicos, pero bueno, todos estos forman parte de la habitualidad de los problemas éticos a trabajar. Entonces, bueno, la idea era tratar aquello que realmente resulta más espinoso en esta tecnología. Bueno, yo les empecé poniendo que se trata de una novedosa tecnología, pero sus análisis no son tan novedosos, ¿no? Ya se plantean con el proyecto Genoma Humano o con la clonación de Dolly. Y en realidad ya en esos momentos nos encontramos con diferentes tipos de argumentos, desde los argumentos catastróficos. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando se hablaba que íbamos a tener clones, ejércitos de clones, y se hablaba, qué sé yo, de los niños del Brasil o cosas por el estilo, hasta aquellos que pensaban que con el proyecto humano, Genoma Humano, ya íbamos a tener la solución de toda la ciencia y que esto estaba ahí nomás, aquellos que decían, bueno, en realidad esto nos va a empezar a ayudar, vamos a ir avanzando, pero todavía estamos lejos. Es decir, nos encontrábamos con argumentos de tipo muy diferente, y en realidad lo que yo querría es plantear un poco, y por eso les puse el esquema de mi exposición, va a tener que ver con, bueno, cuáles son un poco los supuestos con los que nos manejamos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos pensando? Y hacer como una distinción, sobre todo porque muchas veces no queda claro cómo pensamos estos temas. Y yo lo que quiero es, primero, señalar estos supuestos y después trabajar un poquito esta noción de responsabilidad sobre la que podemos ir avanzando. ¿Cuáles son los supuestos de los que yo les quiero hablar? En realidad, cuando nosotros empezamos a argumentar y escuchamos las diferentes como valoraciones que hace cualquiera, ¿no?, en la sociedad o los que trabajamos en bioética, hay, digamos, se suponen dos tipos de valoraciones, una fáctica y una normativa. ¿Qué quiero decir con esto? Y en realidad el poder elaborar esto nos va a permitir tener más en claro cuál es el telón de fondo valorativo con el que nos estamos manejando. Fíjense que es algo, digamos, que nosotros, por ejemplo, publicamos en el 2005 acerca de lo que me voy a referir ahora, esto que yo les decía, no son temas tan novedosos. Ups. ¿Cuáles son las diferencias fácticas? Bueno, hay primero diferencias fácticas respecto de los logros científicos. Bueno, y acá lo que vamos a encontrarnos son con al menos dos tipos de valoraciones fácticas. Vamos a encontrarnos con los optimistas científicos, y ustedes van a ver en dónde están, ¿no?, en este lado, que van a tener una evaluación positiva de la ciencia y van a plantear estos grandes avances y logros y, digamos, la idea de que, bueno, qué sé yo, la genética o el CRISPR-Cas9 va a resolver todos nuestros males, toda la ciencia, ¿no? Y hay una visión en general como muy fuerte, muy positiva. Y después vamos a encontrarnos con aquellos que son más bien lo que nosotros con Eduardo Rivera López en esa introducción a este libro denominábamos los escépticos científicos, que lo que van a señalar es que, bueno, no es que no van a haber avances, pero que hay muchísimas más dificultades de las que muchas veces, por ejemplo, aparecen en la tapa de las revistas, en el Times, me acuerdo cuando salían todas estas tapas y ya parecía que
con el proyecto Genoma Humano, ya se había descubierto todo, ya se había avanzado en todo. Y por ahí lo que los escépticos científicos van a plantear es que se trata de una ciencia que es muy compleja, que es muy difícil, un poco lo que recién, ¿no? Que, qué sé yo, interactúan múltiples genes, que el medio ambiente también interactúa, entonces que no es tan simple esto, no es que chau, ya estamos, sino que, bueno, vayamos con mayor cuidado. ¿Por qué digo esto? Porque estas valoraciones fácticas también van a estar jugando en las valoraciones normativas, en qué es lo que va a pasar, cuán buena. Cuando hablamos de valoraciones normativas, para aquellos que no están, no conocen un poco este léxico, es cuando nosotros pensamos, bueno, cuán buena va a ser esta tecnología, ¿no? ¿Debemos avanzar por este lado? ¿Qué es lo que debemos hacer? Eso es lo que nos plantea la ética. Y acá vamos a tener 3 posiciones mínimas, ¿no? Tenemos por ejemplo, lo que nosotros denominamos los pesimistas éticos, que pueden y que en general son optimistas científicos, o sea, piensan que la ciencia va a avanzar tanto que en realidad va a terminar, pero, digamos, en ese sentido son optimistas científicos, pero sin embargo van a ser pesimistas éticos en el sentido de que van a pensar, pero nos van a generar una distopía, nos van a generar, ya Huxley cuando hablaba de un mundo feliz y lo que se podía avanzar, en realidad era un optimista científico, pensaba, digamos, es una novela, ¿no? Pero digamos, sería el modelo de un optimista científico que piensa que la ciencia puede avanzar muchísimo, pero que ese mundo al que nos va a llevar es un mundo distópico, un mundo que dista de ser utópico, que plantea serios problemas sociales y en general son las visiones más conservadoras. En ética, por ejemplo, es Leon Kass uno de sus representantes. Después tenemos los optimistas éticos, que también son optimistas científicos, y que lo que van a plantear es, bueno, en realidad la ciencia va a avanzar un montón, esta tecnología es novedosa, es buena, va a avanzar, y vamos a poder manejar todas las, digamos, los desafíos o los inconvenientes que nos pueda plantear. Y finalmente nos vamos a encontrar con los escépticos éticos, que también en general son escépticos científicos, pueden no serlo, pueden ser también optimistas científicos, pero lo que van a señalar es que en realidad, bueno, tenemos que ser más cuidadosos respecto de cuál va a ser el futuro que nos plantea la ciencia. Y en general, por ejemplo, va a señalar, bueno, muchas veces ahí se plantean demasiadas expectativas y esto no es bueno. La ciencia está, lo que en general plantean los escépticos éticos es, bueno, la ciencia está, digamos, muy llevada por ciertos intereses que no necesariamente son por el bien de la humanidad, sino, digamos, para el lucro de ciertas compañías farmacéuticas o, fíjense, acá no salió mucho, pero digamos, hubo una puja muy fuerte entre los distintos grupos de investigación para quedarse con las patentes implican un montón de dinero y en un punto están tergiversando qué es lo que se va a lograr. Se va a avanzar, digamos, no hay nada malo con lucrar y con obtener beneficios de lo que uno hace, pero no es que tenemos esa ciencia como pura, desprovista de, digamos, de otros intereses, sino que nos vamos a encontrar con una ciencia que, bueno, ya no es esa ciencia pura, por ahí decimonónica, sino que hay muchos intereses económicos por detrás que están pujando y que están influenciando, ¿no? Entonces, esos serían como los 3 modelos de los que podemos empezar a señalar. ¿Por qué, digamos, plantear esto? Bueno, debemos considerar que existen diferentes variantes de este telón de fondo valorativo y sobre empezar a pensar cómo juega nuestra responsabilidad, cómo afectan estos desarrollos científicos a nuestra responsabilidad. Respecto entonces de las responsabilidades, yo de lo que voy a hacer es distinguir entre lo que se llamarían responsabilidades individuales, por ejemplo, por eso, fíjense, yo me estoy centrando en lo último que hablaba Hernán, la responsabilidad, por ejemplo, reproductiva por parte de los progenitores, cuando él preguntaba, bueno, ¿tenemos derecho a hacer cualquier cosa, a editar, digamos, a nuestros futuros hijos?
y las responsabilidades colectivas, que, digamos, hacen a la responsabilidad de la comunidad científica, a la responsabilidad de la sociedad. Ahora vamos a entrar en cada una de ellas. ¿Estamos frente a nuevas responsabilidades reproductivas? Acá empezamos a trabajar en el plano individual. En realidad, lo primero que podemos señalar, como venía diciendo al principio, es que no se trata de un planteo novedoso. Digamos, en realidad se pasó de la suerte, la naturaleza, Dios, a la responsabilidad que plantean los progenitores respecto de cuándo y cuántos hijos tener. ¿No? Ya con la introducción en los 60 de la píldora anticonceptiva, se revoluciona la reproducción y ahora somos nosotros, las parejas, las mujeres, los responsables de decidir si queremos tener un hijo o no, qué tiempo plantearnos entre medio y cuántos hijos tener. Antes era verdad que por ahí era la naturaleza, Dios, la suerte, la que estaba por detrás. Y bueno, además con las técnicas de reproducción asistida todavía más, ¿no? Pero ¿qué es lo que aparece ahora? Ahora se plantea el cómo, ¿no? Siempre, y de vuelta, ¿cómo van a ser estos nuevos, estos niños que van a venir al mundo, que vamos a generar? Siempre hemos buscado el mejor comienzo y brindar lo mejor a nuestra descendencia. En realidad, por ahí de maneras no muy perfectas, pero la educación, la alimentación, el estudio son formas de mejorar a nuestra progenie, ¿no? Ahora vamos a tener por ahí posibilidades todavía más eficaces, más rápidas, y más eficientes, ¿no? Entonces, a partir de acá se empieza a plantear, bueno, ¿cuáles son nuestras obligaciones? Tenemos, por ejemplo, si sabemos que en nuestra familia hay una determinada enfermedad genética que podemos evitar transmitir a nuestros hijos, ¿tenemos que evitarlo? ¿Es una obligación moral hacerlo o no lo es? Tenemos que prevenir ciertas enfermedades, como supuestamente hizo este investigador chino, el doctor He, con estas gemelas a las que, digamos, supuestamente les brindó inmunidad para que no adquirieran el VIH-Sida. Podemos, además, ya que vamos a prevenir ciertas enfermedades, mejorar, y acá vamos a ver que en realidad parte de la discusión que se genera en ética es que no hay una línea muy cortante, muy, digamos, fuerte entre prevenir y mejorar. En realidad, por ejemplo, las vacunas son una forma de mejoramiento porque nos dan la posibilidad de evitar ciertas enfermedades que en realidad naturalmente tendríamos que tener. Y en realidad uno podría decir que toda la medicina, estos anteojos también son una forma de mejoramiento. Yo a esta altura tendría que ver muchísimo menos de lo que veo y gracias a la ciencia, a la tecnología, puedo gozar de estos como mejoramientos. Ahora bien, acá tenemos que empezar a pensar en los mejoramientos que se van a introducir y que van a quedar a nuestra descendencia, ¿no? Van a ser mejoramientos ya mucho más, como decía al principio, eficaces, y en ese sentido empieza, digamos, uno a pensar, bueno, ¿nos quedamos nada más que con esto? Otro de los planteos que uno se puede plantear respecto de las responsabilidades es, bueno, ¿no genera más bien esto ciertas responsabilidades sociales? Porque uno podría decir, bueno, perfecto, todos mejoramos, todos, digamos, que los futuros chicos sean, no sé, más inteligentes, mejores, si es que se puede hacer. Obviamente, esto es si partimos de esta visión optimista de la ciencia y de poder hacer todo. Un escéptico nos dirá, bueno, a ver, la inteligencia seguro que no es tan fácil de modificar. Por ahí podemos modificar y mejorar algunas cosas, pero hay ciertas aptitudes que es mucho más difícil. Pero la gran pregunta, yo creo que uno tiene que formularse es quiénes van a tener acceso a estas tecnologías, ¿no? Y en general lo que uno se puede plantear es que van a ser personas de medios socioeconómicos
con mayores recursos. Y no solo recursos económicos, sino también recursos sociales, porque uno va a tener que, por ejemplo, planificar la maternidad, la paternidad, va a tener que editar esos genes o esos gametos para poder efectivamente lograr estos mejoramientos. Y esto lo que puede resultar es en la posibilidad de ampliar la desigualdad social, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, se ha llegado a hablar también de una gen nobleza, porque ahora, qué sé yo, uno, aunque tenga muchísima plata y aunque mande a su hijo a la mejor universidad, si el chico no es inteligente, si no le da, no le da. Pero, digamos, con estos mejoramientos genéticos, esto podría hacer que ciertas clases sociales tengan este beneficio y puedan ir heredando cada vez y teniendo mejores hijos que aquellos que no pueden acceder. En realidad, esto lo plantea de una manera muy clara también en el libro este que les estaba comentando, Peter Singer, en donde él dice, bueno, ¿qué hacemos si tenemos que ir de compras en un supermercado genético, ¿no? Sobre todo a él lo que le preocupa es esta posibilidad de desigualdad social. ¿Se la puede evitar? Bueno, por ejemplo, hay quienes, y esto tiene que ver por ahí con un juego más desde la ética o la filosofía, se puede pensar en una lotería genética, es decir, que todos tengamos la posibilidad de tener un número de esta lotería genética que nos sirva para mejorar y darle todas las mejores, digamos, todas las mejoras que haya en el momento para nuestra descendencia. Pero bueno, esto, digamos, es una alternativa. Uno lo que puede pensar es, bueno, una cobertura pública parcial, pero uno también tiene que pensar que el deseo de las personas es ilimitado y que hay muchas personas que van a querer muchas cosas que en realidad el Estado no debería estar cubriendo. Entonces, vamos de vuelta a entrar en cierta, pues yo les ponía ahí, una cobertura pública parcial, porque una cobertura pública total por ahí puede llegar a colapsar el sistema, digamos, de salud, ¿no? Porque podemos querer desear desde, bueno, que el hijo sea más alto, miles de mejoramientos que pueden estar ahí a la hora, digamos, en un futuro. Entonces esto, digamos, por ahí uno podría visualizar los problemas que se plantean de tipo social. También, y esto lo plantea Eduardo Rivera López, también nos puede llegar a plantear nuevas responsabilidades frente a ciertos grupos de pacientes. Y él lo que plantea es la posibilidad de pauperización de la enfermedad genética y el desinterés en colaborar con este tipo de problema. Porque si en realidad uno piensa que los padecimientos genéticos o determinadas enfermedades, ¿no?, que pudieran solucionarse a través de estas tecnologías no se hacen, van a estar asociadas necesariamente a la responsabilidad de los progenitores. Y en realidad lo que va a parecer es que o es una elección individual, y entonces si yo elegí no hacer nada, después hacete cargo vos de tu hijo, de lo que elegiste, no elegiste darle o evitar determinadas enfermedades, o de un descuido, si fuiste irresponsable. Entonces, en realidad lo que él plantea es que quizás uno tendría que tener en cuenta la posibilidad de como una erosión de la base de cooperación social, ¿no? Que por ahí fundaciones, ONG de rehabilitación o de ayuda, por ahí se empezarían a retirar y dejarían a estos pacientes y a sus familias muy solas. Y que si tenemos en cuenta lo que decíamos antes, probablemente van a ser aquellos que tienen menos recursos, porque son los que están menos preparados, los que no pueden planificar tan claramente su paternidad o maternidad, ¿no? Entonces, nuevamente vuelve a plantear un problema de justicia serio. También el planteo, digamos, más habitual tiene que ver con esto que yo les señalaba acá, ¿no? Bueno, ¿cuáles son nuestras responsabilidades hacia las futuras generaciones? Y acá aparece otro tipo de cuestiones que también surgió en alguna de las presentaciones y es la ponderación de posibles riesgos. Porque, bueno, de repente estamos alterando ciertos genes en, qué sé yo, estas gemelas chinas, pero no sabemos qué puede pasar con sus hijos, sus hijas, y de qué manera, y sus nietos, porque digamos, una vez que esto empieza, bueno, es más difícil poder ponerle fin, ¿no? Entonces,
sabemos que, por ejemplo, cosas que, bueno, se habló mucho de lo oscuro que todavía es este conocimiento, lo poco que sabemos, lo que tenemos que seguir mejorando. Entonces, bueno, ¿cómo ponderamos? Si ya tenemos un investigador chino que empezó a hacer esto, hay uno ruso que ya está diciendo que también quiere hacer alteraciones que tienen que ver con, creo que cuestiones del oído para niños de padres con problemas de audición. Entonces, bueno, hay una serie de riesgos que por ahí uno siente que por ahí no están bien ponderados. ¿Cuál es el análisis tradicional? En general se plantea el famoso principio de precaución. El problema es cómo se entiende este principio, porque hay numerosas formas de entenderlo y a veces termina siendo, bueno, no hagamos nada, porque si tenemos que ser tan precavidos, no hagamos nada. Entonces, este es un camino difícil de seguir, ¿no? Por supuesto que uno, digamos, debería avanzar solo cuando siente que, digamos, se han planteado, vamos a seguir viendo esto, ¿no? Se han planteado alternativas, tenemos que poder tener todo un camino de investigación realizado como para poder pasar a este tipo de tecnología, ¿no? Y de implementación. Lo que hizo G es bastante cuestionable desde todo punto de vista, ¿no? Otro tipo de estrategia es pensar un poco, siguiendo con esto que veníamos señalando en las diapositivas anteriores, pensar en nuestras obligaciones hacia las futuras generaciones en función de la estructura social, la cobertura que les generamos y que les legamos, ¿no? Bueno, ¿de qué manera vamos a poder cubrir si llegaran a haber problemas? ¿De qué manera vamos a poder proteger a esas futuras generaciones si llegaran a haber problemas? Uno tendría que tener toda una, digamos, como una red de contención, mínimamente. Y finalmente, y no menor, sobre todo para una audiencia como esta, bueno, lo que se plantean son nuevas responsabilidades científicas, ¿no? Esta es una tecnología muy versátil, muy económica y de relativamente fácil acceso y uso. Algo que en realidad es muy bueno, pero a la vez es muy malo para poder regular. Porque antes, bueno, por ahí ciertas tecnologías solo centros muy desarrollados, muy buenos, con determinada infraestructura, que podían ser monitoreados, eran los que podían tener acceso a estas tecnologías. Pero ahora cualquiera puede hacerlo. De hecho, en Internet se pueden bajar algunos kits para hacer uso de estas tecnologías. Entonces, aparecen la posibilidad de nuevo, yo les puse cowboys científicos, ¿no? Tanto este investigador chino como ruso, fíjense también, ¿no? No es menor que sea un chino o un ruso los que aparecen, ¿no? Lo que es la biopolítica que está involucrada, ¿no? Los laboratorios, los centros también, Estados Unidos, Europa, ¿no? Cuando hablamos de cierto escepticismo, qué es lo que hay por detrás de todo esto, ¿no? Y por otro lado, bueno, el otro tema que también es muy preocupante es la posibilidad de usos fraudulentos. Y por esto, digamos, tenemos en la Argentina la experiencia de, por ejemplo, el uso de células madres y uso fraudulento de células madres, en donde se los vende como si fuera terapia, cuando en realidad no se trata de una terapia, por ahí se está haciendo investigación y ni siquiera se está haciendo investigación. Entonces es todavía peor, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer con esto? Tenemos que pensar entonces en cómo, digamos, usar responsablemente esta capacidad de control y autorregulación. Hay comisiones académicas, comisiones internacionales, voy apurándome porque, bueno, me tocó al final, pero ya veníamos atrasados, así que están, la OMS acaba de este año establecer también una comisión internacional para pensar todas estas cuestiones. ¿Cuáles son entonces mis conclusiones? Bueno, pensar y anticipar estos posibles problemas no implica necesariamente rechazar estas tecnologías. En un punto es imposible volver atrás. También me parece que hay que evitar maniqueísmos o posiciones binarias. Tenemos que ver cómo trabajamos con estas tecnologías de manera que sean algo positiva.
En ese sentido, me parece que implica pensar cuidadosamente estrategias o respuestas que eviten ciertas consecuencias o que ayuden a minimizar ciertos daños. Muchas gracias.